Bien, continuamos con la doctrina básica que tiene que ver con la palabra de Dios, la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad de la palabra de Dios. Así es que comenzamos ahora viendo un tema también que es muy importante que tiene que ver con la inspiración dinámica. ¿A qué le llamamos inspiración dinámica cuando hablamos de la Biblia? Bueno, este punto de vista va un poco más allá de la inspiración natural, porque este punto considera que los escritores eran más que genios naturales, por cuanto fueron llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la inspiración de los libros de la Biblia no implica que estos se produjeran o escribieran en una forma genérica, diferente de la que se emplea para escribir otros libros cristianos notables. Hay mucha literatura eh, que nosotros podemos leer de hermanos, pastores, maestros, que están escritos con inspiración del Espíritu Santo, porque transmiten una enseñanza bíblica para nosotros, porque nos hablan de lo que nosotros necesitamos conocer un poco más a profundidad cuando ellos ya lo vieron o ya lo vivieron o ya lo caminaron y inspirados por Dios, ellos escriben estos libros. Pero estos otros libros cristianos no tienen, no tienen la palabra de Dios en esencia plasmada en cada una de esas. No sé si lo puedo explicar de una manera correcta. Hay muchos libros, hay muchos autores, hay muchas herramientas que hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos libros preciosos, hermosos, de muchos autores que ustedes pueden conocer, que sin lugar a dudas, como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, escribieron esto. Pero la inspiración de la Biblia es infalible, ¿sí? Y estos libros, otros libros cristianos escritos, llegan a tener error, llegan a tener métodos o teorías ya digeridas por el hombre y que muchas veces llevan un sello característico del pensamiento humano y se pueden debatir y se pueden contradecir en cierto momento, pero la palabra de Dios, considerada como una inspiración dinámica en el sentido de que hubo mucha gente utilizada, hubo una sola revelación, una armonía entre todo y es infalible, no puede ser destruida esta inspiración. Ahora, sabemos también que hay grados de inspiración. Algunos teólogos hablan que dentro de la Biblia algunas partes son más inspiradas que otras. Esto lo dicen, pues, aunque toda la Biblia es el punto teológico, dicen, aunque toda la Biblia es inspirada, algunos tuvieron una revelación, ¿cómo podemos decirlo? Una se puede decir, una vivencia más allá de lo natural. Vamos a pensar en los profetas, ¿sí? La inspiración de Isaías como profeta, hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, Isaías hablando de vi el trono, vi la adoración celestial, vi esto, y es muy diferente a lo que Pablo escribe, por ejemplo. No sé si lo puedo explicar correctamente. O sea, eh, aunque las cartas de Pablo son una inspiración de Dios porque es lo que Dios quiere transmitir a la iglesia, pero vemos unas profecías de Isaías, de Daniel, de Jeremías, con una situación muy por encima de otros que escribieron la palabra de Dios. Quizás esta idea para algunos teólogos en realidad llegan a confundir la idea de que existen grados de inspiración, con el hecho indudable de que unas de las partes de la Biblia difieren de otras en importancia. Entonces, no es lo mismo cuando estamos leyendo el libro de Esther, no es lo mismo cuando estamos leyendo el libro de Job, no es lo mismo cuando estamos leyendo Apocalipsis, no es lo mismo cuando estamos leyendo las crónicas, no es lo mismo cuando estamos leyendo Habacuc, no es lo mismo cuando estamos leyendo Romanos.
no sé si puedo plasmar en tu mente de que la palabra de Dios es única, pero que tiene diferente grado de profundidad, de revelación, y que en algunos casos es tan grande, tan profunda la revelación, que hemos gastado mucho tiempo en enseñar o en aprender estos pasajes de la palabra de Dios. Sin embargo, mientras que en algunas partes de la Biblia podemos ver profundidad de palabra, y en otros podemos ver que la palabra es digerible más fácilmente, la inspiración es divina. Todo es divina, todas las partes proveen la esencia de Dios. Lo hermoso de estar leyendo la creación de Dios, lo hermoso de estar leyendo la conversión de Pablo, todo esto revela el carácter de Dios. Pero las porciones de la Biblia, la secuencia narrativa de la Biblia, tiene diferentes grados de profundidad, y eso nos hace que en algún momento nos sintamos más atraídos por ciertos pasajes, por ciertos textos que nosotros incluso memorizamos o aprendemos con mayor frecuencia. Algunos lo quieren catalogar la inspiración en cuanto al propósito. No es lo mismo la inspiración dada a Pablo para escribir a la iglesia, no es lo mismo la inspiración dada a Juan que dice escribe el ángel a las iglesias, no es lo mismo. Hay algunas partes donde la Biblia nos habla acerca del poder de Dios, los atributos de Dios. Hay otras partes de la Biblia donde se nos habla de la necesidad del hombre porque es pecador, porque no hay justo. Hay otras partes donde se nos habla de salvación, salvación. Hay otras partes donde se habla acerca de fe. Entonces, la Biblia como inspiración divina tiene que verse también que la inspiración fue dada en ciertos momentos con ciertos propósitos. Entonces, nosotros podemos confesar que la escritura es inerrante, o sea, no tiene equivocación, que es infalible, no tiene error, no tiene falla, no puede ser destruido, porque el propósito de Dios está revelado en cada pasaje de la Biblia. Entonces, Dios no escatimó en revelarnos su amor redentor por medio de Jesucristo de muchas maneras, eso lo dice la carta a los Hebreos. De tal manera que la intención de Dios era mostrarnos a los hombres la necesidad de un Salvador y cómo ser salvos por medio de la fe y cómo poder mantenernos después de esa salvación en santidad con Dios. Y para eso nos expone todo lo que ha sido la vida humana en el antes, en el hoy y lo que es en el después, cómo el ser humano siempre necesita reconocer a su Creador, no solamente como Creador, sino como su Salvador. Pero tenemos que diferenciar que la salvación no se basa en hechos históricos. Y si la salvación se basara en hechos históricos, habría imprecisión. Entonces nuestra forma de entender la salvación no es en función de la historia de la Biblia. La historia de la salvación, la doctrina de la salvación, debe de ser comprendida desde que vemos el Génesis, el mandato de obediencia de Dios y la caída del hombre por su desobediencia ante el mandato de Dios. Y esa ha sido la historia de toda la Biblia cuando nosotros vemos que hay problemas con el hombre en cuanto a su obediencia con Dios. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que considerar, y con esto dejamos cerrada la parte que tiene que ver con la inspiración, y vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con la inerrancia de la Biblia.